Bueno, como parte del programa de capacitación que nos hizo favor nuestro capitán Torreblanca de programarlo para que, sin avisarnos previamente, vamos a tener una serie de, creo que son 6 semanas o 5 semanas antes de los concursos. Son 6, en donde pues las personas que están más experimentadas vamos a hablar sobre algunos temas que pues, son importantes o podríamos ocuparnos para resolver problemas dentro de los concursos, ¿no? Entonces la primera semana me toca a mí y yo quise ser el primero, para que pues se den una idea de qué es lo que vamos a estar trabajando, y espero que los demás lo tomen de igual manera, que ellos puedan, los demás expositores puedan pues echarle ganas, ¿no? y en verdad programar. Me toca a mí hablar sobre conjuntos disjuntos o disjoint sets en inglés. Y pues vamos a empezar, ¿no? Que hay alguien más. Ya cuando yo les pregunte, pues ya contestaré. Vamos a hablar sobre conjuntos disjuntos, ¿no? Los conjuntos disjuntos, pues, va a ser, es una estructura de datos que vamos a poder nosotros trabajar para resolver problemas de particionamiento. Ahorita vamos a ir hablando de esos conceptos, ¿no? Bueno, entonces, como decía, es un programa de capacitación y pues se supone que cuando terminemos este programa, pues a nosotros entre todos organizamos un concurso piloto para poder, espero, para poder participar. En el lugar, no sé un poco. Pero en el lugar. Entonces, vamos a hablar sobre conjuntos disjuntos, pero antes, para ponernos todos en sintonía y que podamos todos entender lo que estamos hablando, yo quisiera preguntarles a todos ustedes si saben qué es un conjunto para empezar. Sí. ¿Sí saben? ¿Qué es un conjunto? Bueno, tú sí sabes, pero ¿quién no sabe? ¿No sabe? ¿Quién no sabe qué es un conjunto? Entonces, a ver, ¿quién me dice que es un conjunto? Todos saben. No, dígame por favor. Un conjunto, matemáticas, ¿qué es un conjunto? Por favor. A ver, aquí hay varios ya que ya tenemos más de 1 año, 2 años en el CPC. Ya tenemos que empezar a ser críticos, ¿no? Y decir, bueno, sí sé. Yo llevo 6 meses. ¿De qué me hablas? 6 meses, papi. No, tú eres bien y que se... Entonces, vamos a hablar, entonces, vamos a ponernos en sintonía, ¿no? ¿Qué es un conjunto? Dice que tenemos una colección considerada a sí misma como un objeto. Un conjunto es una colección de elementos que están considerados a sí mismos como un elemento en general. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de conjunto figuras, como el que digo, polígonos, el que está ahí, es un elemento todo, pero está compuesto por un conjunto de ¿cómo se llama? De elementos, ¿no? Y puede definir, ¿cómo podemos entonces nosotros saber qué es un elemento? ¿Cómo podemos encontrarlo? ¿No? Pues se define mediante una propiedad, ¿no? En este caso, y que todos los elementos poseen. Pues, por ejemplo, si se fijan ahí en la figura de arriba, tenemos el conjunto polígonos, ¿no? Que lo forman todos los polígonos, sean regulares o no regulares, que están dentro de la clasificación de los polígonos. ¿Sí saben que es un polígono, verdad? Sí. Bueno. ¿Qué es un polígono? Sí. Es un polero. Un polígono es una figura, un conjunto de líneas que se conectan en alguna parte y hacen una figura, es un polígono. Entonces, dentro de los polígonos tenemos como hay figuras, por ejemplo, así lo puedo hacer con el mapa. Esta no sabemos qué figura es, pero es un polígono porque pues termina y empieza, ¿no? Pero dentro de esa clasificación de polígonos tenemos un subconjunto que nosotros podemos encontrar la clasificación o la propiedad de que son regulares. ¿Qué quiere decir que sean regulares? Que sus lados miden lo mismo, ¿no? Entonces podemos encontrar un subconjunto que lo llamemos nosotros polígonos regulares, y bueno, entonces esa es la propiedad que lo está definiendo, ¿sí? Bien. Como otros ejemplos que tenemos aquí, por ejemplo, si consideramos el conjunto de los números reales, ¿no? Que son todos los números
que conocemos enteros, ¿no? Sí. Pero queremos definir un subconjunto a través de alguna propiedad que ellos tengan, pues podemos nosotros, por ejemplo, encontrar que algunos son primos. De todo ese conjunto de números, algunos son primos, ¿no? Entonces nosotros podemos encontrar un subconjunto ahí dentro de números primos y bueno, pues definirlo de esta manera, ¿no? Así se define un conjunto, tenemos el número del conjunto igual y entre llaves pues, ponemos los elementos entre, ¿cómo se llama? Entre comas, ¿no? ¿Está claro que es un conjunto? Sí, Un conjunto es un grupo de, o un conjunto de, colección. no es una colección, perdón, de elementos, ¿no? Que comparten una propiedad, ¿no? Entonces, hablando claro, podemos definir un conjunto como una lista, ¿sí? Una lista de elementos, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos el conjunto A que está hecho de personitas, ¿no? Sí. Pero pues nosotros lo podemos representar de la misma manera poniendo aquí A igual a entre llaves, pues las mismas personitas. Ese es un conjunto. Ahora, dos cosas importantes que debemos tener en claro cuando estamos trabajando con conjuntos y que es importante que los tengamos. Si cambiamos dentro del conjunto, por ejemplo, dentro de esa lista, cambiamos el orden de los elementos que la conforman, no estamos haciendo un nuevo conjunto, estamos haciendo el mismo conjunto. Entonces yo pongo, por ejemplo, a esta personita al principio, sigue siendo el mismo conjunto, no cambié. Pero, de igual manera, si añadimos elementos repetidos al conjunto, no estamos definiendo otro, no puede haber dos elementos repetidos en un conjunto, porque pues sería el mismo elemento. Entonces, al añadir elementos repetidos o al cambiar el orden de los elementos que están dentro del conjunto, no estamos definiendo un nuevo conjunto. Eso es importante. Ahorita vamos siguiendo. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos dos conjuntos, uno que se llama días y otro que se llama colores. Y si pueden notar, pues días tiene los días de la semana, de lunes a viernes, pero dice que también es igual al mismo conjunto que contiene los mismos días, pero que tiene un orden diferente, ¿no? Entonces, pues es el mismo conjunto. Igual colores, pues es la misma situación. Ahora bien, podemos nosotros trabajar un conjunto con diferentes operaciones. ¿Alguien conoce alguna operación que se pasa en un conjunto? Digo, eso de matemáticas. Complemento. A ver, entonces yo les digo, por ejemplo, la intersección, ¿qué significa? La intersección de dos conjuntos, obviamente. ¿Qué significa? Es la parte donde se unen los dos conjuntos, ¿no? No, son los objetos que tienen en común. Ajá. Aquí, por ejemplo, ¿no? punto. Dijo Torre que ahí les pusiera para llevar un seguimiento. Entonces tenemos varias operaciones, hay más, pero pues aquí nada más estas puse. Donde el primero, por ejemplo, es la unión, ¿no? Eso es importante. Cuando nosotros decimos que unimos los conjuntos, pues estamos refiriéndonos a todos los elementos que contienen ambos conjuntos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el conjunto A y el conjunto B, y la unión de ellos dos, pues da como resultado pues todos los dos conjuntos, ¿no? Los dos conjuntos, ¿sí? Y bueno, pues aquí ¿cómo se llama? El símbolo que lo representa es esta U que está así hacia arriba, ¿no? Es importante que empecemos a anotar cosas así como símbolos, porque a veces nos ponen una ecuación matemática en el concurso y dicen, lo primero que hacen es lo ponen hasta el final, ¿no? No des estrategia. Y resulta a lo mejor es el más fácil, ¿no? Resulta que a lo mejor es el más fácil, pero pues como no sabemos, no estamos acostumbrados a definir, por ejemplo, un conjunto con notación matemática, pues no lo hacen, ¿no? Tenemos también la intersección. La intersección, como decían ustedes, es todos los elementos que tienen A y que tienen B en común, ¿sí? Los demás elementos no cuentan, ¿sí? También tenemos que dice la diferencia, ¿no? La diferencia de conjuntos. Ahí, bueno, pues vamos a tomar dos partes. Si hacemos A diferencia de B, son todos los elementos que tenga A pero que no tenga B. Y si lo hacemos al revés, pues son todos los elementos que tenga A y que no tenga A, ¿no? Sí, claro. Sí. El complemento, bueno, eso es muy básico, ¿no? Si decimos complemento de algún conjunto, son todos los elementos que no están dentro de ese conjunto, ¿no? Y también tenemos
Esa es diferencia simétrica, se le llama, la que está de aquel lado, y está ahí pues, por delta, está A delta B. Dice que son todos los elementos que comparte A con B, ¿no? Todos los elementos que no comparte A de B y todos los elementos que no comparte B de A, ¿no? Entonces, es como si fuera una intersección vacía, diferencia simétrica, ¿no? Diferencia asimétrica. Diferencia simétrica, así se llama la operación. Y ya si tú pones A diferencia simétrica de B, pues son todos los elementos que no comparten. Es como la inversa de la intersección, ¿no? Pero bueno, mi tema es conjuntos disjuntos y hasta ahorita pues ya vimos qué es un conjunto, ya vimos cómo se representa y vimos las operaciones, ¿no? Eso es muy básico. Pero entonces está lo disjunto. ¿A qué le suena disjunto? No se vaya a que ya sepan contestar. ¿A qué suena disjunto? ¿A qué suena disjunto? ¿A qué suena disjunto? ¿De qué? Un conjunto. Algo de diferencial, ¿no? Algo que diferencia. Aunque se pierda, También hay con la novela. Que te quites el ¿Ya perro? Nos mentaron a la madre. Entonces, ¿y los disjuntos dónde están, no? Bueno, ¿cómo definimos que un conjunto es disjunto si dos o más conjuntos no tienen ningún elemento de que el otro lo tenga, ¿no? Es decir, que su intersección sea vacía. Espero que entiendan eso. Son conjuntos disjuntos. Si la intersección de los conjuntos es vacía, si yo digo A intersección B y lo que me da es vacío, quiere decir que es disjunto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué significa? Lo que acabo de decir. No tenga ningún elemento en común. Que no tenga ningún elemento en común. Si no tengo ningún elemento en común, el conjunto es vacío. Entonces ahí tengo A intersección B igual a esa no sé qué sea. Eso denota que el conjunto es vacío, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tengo el conjunto de figuras, los de allá arriba, y el conjunto del conjunto B, y pues no tienen ningún elemento en común. Como no tienen ningún elemento en común, son disjuntos, ¿no? Y si hago su intersección, pues me va a dar vacío. Y aquí hay otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 también son conjuntos disjuntos porque no tienen ningún elemento que contenga uno del otro, ¿no? Entonces, listo ya. Ya sabemos lo de matemáticas. Ya no necesitan saber nada más de matemáticas. Ahora vamos a hablar un poquito más de programación. Pero antes, no me acuerdo, bueno, nada más Fernando y Bárcena, ya, iban conmigo en avanzado. No sé si recuerdan que yo les di una plática muy pequeña de que nosotros estábamos situándonos en estructuras de datos, ¿no? Y decíamos que una estructura de datos no resuelve el problema por sí solo. ¿Están de acuerdo en eso? Bueno, no sé. Hasta ahorita no dice. Una estructura de datos no resuelve el problema por sí solo. Necesitamos nosotros tener un algoritmo que trabaje sobre esa estructura de datos para que nosotros podamos resolver el problema eficientemente. Lo que hace la estructura de datos es que al algoritmo le está pasando los datos como lo requiere, ¿no? O sea, la estructura de datos dice, tú puedes escoger cualquier estructura que se adecue a tu programa, pero ¿en qué va a consistir esa selección de la estructura de datos? Bueno, en que si la estructura de datos es lo suficientemente rápida y te está dando la información de acuerdo a lo que tú la necesitas en el algoritmo. Entonces, es importante. Decision sets, como estamos hablando aquí, es una estructura de datos, entonces nosotros tenemos que encontrar o buscar algoritmos para que nosotros podamos pues usar esa estructura de datos y de acuerdo con el algoritmo pues resolver problemas, ¿no? Entonces el problema ocupa un algoritmo que ocupa una estructura de datos. Eso tienes que tenerlo claro, ¿no? Nosotros somos especialistas en programación competitiva. No, en serio, créasela. Si no, nunca vamos a hacer nada. Yo te creo. Sí, además tengo que convencer ahorita a los de la carrera que entren, ¿no? Que entren a la escuela y después entren con nosotros. Hay un plan por ahí que todavía no lo voy a decir, pero que va a estar muy padre y entonces tenemos que, bueno, a mí me gusta. Hay que ser buenos en esto. Entonces, ¿qué es en programación? Un decision set es una estructura de datos que mantiene un conjunto de elementos particionados
en un número de conjuntos disjuntos. ¿Qué dice ahí? ¿Quién sabe? Todo el profesionalismo del mundo. Vamos a tener, típicamente en este tipo de problemas, vamos a tener elementos en los cuales conjuntos que van a estar en diferentes lugares, diferentes conjuntos. Era un número de elementos distintos, ¿no? Un número de elementos distintos. Se dice que están particionados porque a lo mejor es un conjunto de este lado, un conjunto del otro, ¿no? Y no se unen, solamente están ahí, entonces no se pertenecen, por decirlo. Y va a llegar el momento en que a lo mejor se pertenecen, entonces hacemos una unión y se juntan. Pero en este caso, o hasta ahorita todavía no. Bien. Yo sé que hace calor. Y entonces, ¿qué algoritmo vamos a ocupar nosotros? ¿Qué algoritmo vamos a ocupar nosotros para pues, poder hacer cosas con los conjuntos disjuntos, ¿no? Hay un algoritmo que se llama Union Find, que en realidad no es un algoritmo, son varios métodos, o 3 métodos, en los cuales lo van a hacer cosas. Van a hacer una serie de cosas, por ejemplo, buscar, unir, crear un conjunto, y con eso vamos a poder nosotros trabajar, ¿no? Union Find o UF, como se conoce en inglés, realiza 2 operaciones importantes, ¿no? En la estructura de datos de Disjoint Sets. Tenemos el buscar, ¿sí? Buscar X, que va a ser, lo que va a hacer es que va a buscar un elemento que nosotros le pasemos, ¿sí? Y va a decirme a qué conjunto pertenece ese elemento. Si yo le digo, por ejemplo, del conjunto que teníamos al principio de las figuras geométricas, si le digo buscar cuadrado, que es un polígono regular, pues lo que me tiene que devolver va a ser buscar, me tiene que devolver que pertenece al conjunto de polígonos regulares, ¿no? Ahí determina a cuál conjunto pertenece un elemento, ¿sí? También puede usarse para saber si 2 elementos están en el mismo conjunto. Por ejemplo, yo le puedo decir buscar, si buscar cuadrado me da lo mismo que buscar triángulo, que también es un polígono regular. Si los dos me dan lo mismo, quiere decir que están en el mismo conjunto, porque lo que me está devolviendo buscar es en qué conjunto está. ¿Sí? Hasta ahí sí vamos bien. Ahorita vamos a ver una animación. Tenemos unión. Sí, hay que usar herramientas padres, ¿por qué no las usamos si las tenemos? Unión de X y Y. Si queremos unir dos conjuntos, ¿sí? Podemos usar unión. Ahorita vamos a dar a nivel de conceptualización de código cómo es que pasa esto, pero en este caso unión une 2 conjuntos, ¿no? Para que se conviertan en uno solo. Y existe otra que es muy trivial, por eso a él no la puse como importante, que es crear un conjunto. Yo le doy un elemento y obviamente cuando yo le doy el primer elemento, pues que cree el conjunto con ese elemento. No hay mayor dificultad. Entonces dice, con estas operaciones podemos resolver varios problemas de particionamiento. ¿Sí? Problemas de particionamiento. Después hablaremos de problemas de particionamiento, cuando veamos problemas. Cosas importantes. Cosas importantes, ¿cómo nosotros vamos a poder programarlo, ¿no? Para poder hacer operaciones de las que hablamos, unir y buscar, es necesario representar los conjuntos de alguna manera, ¿sí? Porque obviamente pues a nivel de programas no nos va a devolver esto pertenece al conjunto de polígonos regulares, no, pues es muy largo e ineficiente. Entonces tenemos que representar de alguna manera el conjunto, ¿no? Entonces, ¿cómo representamos de alguna manera el conjunto? Diciendo ahí un enfoque común es seleccionar un elemento fijo de cada conjunto, llamado representativo. Esto es simplemente con el fin de representar el conjunto como un todo. Si yo tengo, por ejemplo, el conjunto de los polígonos regulares otra vez, y a lo mejor el primer elemento que metí es el cuadrado, ese lo voy a tomar como representativo, ¿sí? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Que a lo mejor yo voy a buscar triángulo y voy a buscar este rectángulo, que son polígonos regulares. ¿Rectángulos, polígonos regulares? Creo que sí. ¿No? Y si los dos me devuelven cuadrado, que es lo primero que metí, quiere decir que están en el mismo conjunto, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar como números, ¿no? Si yo el primer número que metí a la lista es el 1, le digo, ese va a ser tu representativo, y luego metí el 2 y el 3 al conjunto, ¿no? Y yo luego le doy buscar 2 y buscar 3, los dos me van a devolver ¿qué?
1. Si los dos me devuelven 1, quiere decir que están en el mismo conjunto. ¿Sí? Vale. Entonces, volvamos a hablar de buscar y unión. Entonces, buscar X me va a retornar el elemento representativo del conjunto al cual pertenece X. ¿Sí se entiende eso? Vale. Y unión X y Y toma dos elementos representativos. Si yo quiero unir dos conjuntos, me va a tomar los dos representativos de cada conjunto y los va a unir. Dependiendo de la implementación que tengamos. Yo espero que hayan estudiado listas y hayan estudiado árboles para listas. Vamos a entrar aquí. Yo, si tengo computadora, pues me gustaría, pero si no, aquí lo vemos. Estaba yo ahí. Ah, Santiago. Espero que esta página esto está muy padre porque lo que te permite hacer, espero que los demás lo ocupen, es ver animaciones de cómo funcionan ciertos algoritmos. ¿Sí? Entonces, para que ustedes puedan ahí analizar, que a lo mejor no les queda muy claro cómo funciona la manipulación de bits, bueno, pues ahí pueden ver cómo funciona la manipulación de bits, ¿no? O cómo funciona el hash table, todas estas cosas que están aquí. Vamos a hablar sobre UnionFile, que es el algoritmo que vamos a ocupar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, vamos a pensar algo, ¿no? Al principio, cuando nosotros creamos un conjunto, ¿quién creen que sea el representativo? O sea, cuando creamos un conjunto con el que lo cree, ¿no? Ese es el representativo. Entonces, por ejemplo, yo le doy que lleva 2 puntos. Cinco equipos. Ya sabes. Sí, gracias. Con el piso ya. Bueno, Piñita. No me hagas más fácil borrar esa parte. Espero que no se acabe la... Yo sé que mi vida es real, pero luego Entonces, vamos a crear 5 conjuntos, ¿no? Entonces ahí creamos 5 conjuntos y entonces cada uno va a ser su propio representativo, ¿no? Y aquí yo puedo ver el código, y aquí lo que hice nada más, a ver, bueno, no puedo ver el código cuando lo crea, pero pues dependiendo de qué hacemos, si creamos una lista o creamos una ruta, ya, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si yo le digo find, aquí si no ven, pero ahí dice find set, que busca el conjunto, y ahí le puedo decir que de quién elemento, por ejemplo, yo le quiero decir busca el conjunto de 2, ¿qué me va a devolver? Si yo digo busca el conjunto, busca a qué conjunto, perdón, pertenece 2, ¿qué me va a devolver? 2. ¿Por qué me va a devolver 2? Porque es el representativo, eso es lo que hace buscar, ¿no? Entonces, me parece muy rápido, pero ahí ya le dije 2, ¿sí? Entonces lo que hace aquí, bueno, ahorita vamos a hablar de implementación, pero por ejemplo, lo que hacemos es en una lista guardar todos los padres o todos los representativos de cada conjunto, ¿no? Entonces, cada, vamos a decir, nodo, es un nodo, que contiene información. Cada nodo tiene información sobre su padre, o sea, quién es su padre, y o bueno, o quién es su nodo representativo, podemos decirlo así. Entonces se pregunta, si yo busco a mi padre y mi padre soy yo, ¿qué quiere decir? ¿No? Que yo soy el que tengo que retornar, ¿no? Sí, si padre de I, que yo es lo que le estoy pasando, es I, o sea, soy yo mismo, pues retorno I porque yo ya estoy ahí, ya no tengo que ir. Pero si no, si yo fuera otro conjunto que está, a lo mejor, vamos a ver si podemos agregar ahí. Bueno, y si no, pues lo que tienes que hacer es buscar en el padre del siguiente padre, el que tengo arriba, ahorita. No queda muy claro. Vamos a un, ahorita. ¿No le puedes agregar más cosas? Sí, ya voy. Pero para agregar tengo que unir 2 conjuntos, entonces ¿qué conjuntos quieren agregar ahí? ¿Cuáles quieren? El 2 y el 3. El 2 y el 3, entonces vamos a agregar aquí esta unión, entonces yo tengo que decir cuáles, el 2 y el 3, entonces lo que va a hacer aquí, a ver, luego, aquí estamos yendo. Se conecta. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó, no? Grande, popular.
¿Qué es lo que pasó? Lo primero que hace que es, fíjense, le dice, ok, guardas en X y guardas en Y, ¿qué? ¿Qué es lo que me devuelve FindSet? Los representativos, ¿no? Guardas en X y guardas en Y los representativos de cada uno de los conjuntos que me pasaste, ¿no? Y entonces dice, si X es diferente a Y, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si X es diferente a Y, que no están en el mismo conjunto. Y entonces yo los quiero unir. Es que esto, ahorita les voy a hablar de esto, pero el chiste es que lo que hace es preguntar, ok, si no estamos en el mismo conjunto tenemos que agregarnos, pero ¿de qué manera nos agregamos? ¿Quién agrega a quién? O sea, ¿el 3 al 2 o el 2 al 3? ¿No? ¿Quién? Ahorita les voy a hablar de lo que es el rank. Pero en este caso podemos entonces decir que si nos sale el rank podemos hacerlo aleatoriamente, quien quiera agregar a quien quiera.